caso de que sea un reconocimiento judicial tramitado en el periodo de prueba, entonces no hay necesidad de seguir además el procedimiento de la prueba del dictamen de expertos, sino simplemente ahí mismo los expertos van dando sus opiniones. Si nos quedáramos como el mismo ejemplo de este inmueble que está deteriorado, pues llevaríamos un ingeniero y entonces queda constar si las rajaduras del inmueble son estructurales o son superficiales, si es solo el repello o se dañó la pared en sí misma, etcétera, etcétera. Entonces, si esto fuera dentro del periodo de prueba, ahí en el momento del reconocimiento el experto le hace estas observaciones al juez y quedan documentadas en el acta y se acabó. Ahora, si esto fuera como prueba anticipada, tendríamos que seguir paralelamente los dos procedimientos, de la prueba del dictamen de expertos y del reconocimiento judicial, que no es más que el señalamiento del quiebra para la práctica de la diligencia. Perdón, licenciado. ¿Sí? ¿Sabe si es prueba anticipada se llevan los dos por vías separadas, el reconocimiento judicial y posteriormente? No es que se lleven por procedimientos separados, sino que en unas mismas diligencias van a pasar las dos cosas. Pero, digamos, ordinariamente, olvídese ahorita de la prueba anticipada. Se promovió un juicio ordinario y ya estamos en el periodo de prueba. Y entonces, usted quiere un reconocimiento judicial y quiere que en ese reconocimiento judicial esté presente un experto y le exponga sus puntos de vista al juez. Entonces, en esa posibilidad, ¿qué pasa en el proceso? Usted presenta un memorial solicitando el diligenciamiento de la prueba de reconocimiento judicial. Ahí dice sobre qué cosa va a versar el reconocimiento judicial, cuáles son los puntos sobre los que va a versar ese reconocimiento judicial, y ahí mismo dice que se va a acompañar del experto fulano de tal y quiere que el experto le exponga sus puntos de vista al juez. Y pues emite una resolución, señala el día y hora para la práctica del reconocimiento judicial, dice que va a versar sobre este bien, que va a versar sobre los puntos que usted propuso y que acepta al experto fulano de tal. Se lleva a cabo la diligencia, llega el juez, constata lo que usted le haya pedido que constate, toma nota de las observaciones que le dé el experto, todo eso queda documentado en un acta y se acabó. Esa es la primera posibilidad. Segunda posibilidad, igual estamos dentro del periodo de prueba. Hubo un planteamiento de una demanda, digamos que es un juicio ordinario, estamos en el periodo de prueba de ese juicio ordinario y usted quiere el diligenciamiento de dos medios de prueba distintos. Uno es el reconocimiento judicial y otro es el dictamen de expertos. Entonces usted va a presentar por separado su memorial de diligenciamiento de cada uno de esos medios de prueba. Entonces presenta su memorial de diligenciamiento al reconocimiento judicial, en donde igual le dice al juez sobre qué lugar va a hacer el reconocimiento, cuáles son los puntos. El juez señala día y hora, eso se documenta en un acta y esa es su prueba de reconocimiento judicial. En cuanto al dictamen de expertos, este tiene un procedimiento medio complicado, porque usted le dice al juez cuál es el experto que usted está designando, sobre qué puntos quiere que verse el dictamen de expertos. El juez le da una audiencia a la otra parte, entonces la otra parte puede designar a su propio experto si quiere, puede además adherirse a la solicitud que usted hizo, puede proponer nuevos puntos o puede pedir que no se tomen en cuenta algunos de los puntos que usted haya pedido. Hay una posibilidad de recusar a los expertos, luego si no se recusan o si las recusaciones fueron declaradas sin lugar, el juez confirma el nombramiento de esos expertos y les fija un plazo para que rindan su dictamen. Los expertos rinden su dictamen y ahí está la prueba, así es como se dice la prueba. Entonces, ahí les estoy hablando de dos supuestos que son dentro del proceso. Entonces, uno donde estaba el reconocimiento judicial y solo como complemento la opinión de un experto, y otro donde son dos medios de prueba, uno el reconocimiento judicial y otro el dictamen de expertos. Ahora, si usted lo pide como prueba anticipada, pero quiere que se complemente el reconocimiento judicial como un dictamen de expertos, lo tiene que hacer más o menos parecido a la segunda opción que le di. Es decir, hay un trámite para el reconocimiento judicial y otro trámite para el dictamen de expertos. Solo que en vez de hacerlo en dos memoriales como lo hacían en el proceso, digamos, en el periodo de prueba del proceso, lo hace en un solo memorial. Entonces promueve diligencias de prueba anticipada y dictamen de expertos. Entonces, ¿qué debería pasar ahí? Que todo ese procedimiento previo del dictamen de expertos, en donde se le dio una audiencia a la otra parte y la otra parte pudo designar a su propio experto y poner los puntos, proponer los puntos, etc.,
debería pasar antes de que se señale un día y hora para la práctica de la diligencia. ¿Por qué? Porque lo ideal sería que en el mismo momento en el que el juez está practicando el reconocimiento judicial y constatando los puntos que usted le haya pedido, los expertos también estén constatando los puntos que usted haya pedido. Eso sería lo ideal, pero no es obligatorio. Entonces, si para usted no es de interés que los expertos estén al mismo tiempo que el juez ahí, usted perfectamente podría plantear sus peticiones de tal forma que las dos pruebas se vayan tramitando de forma paralela. Entonces digamos que la parte del reconocimiento judicial terminaría mucho antes, porque ahí simplemente señalar día y hora para la práctica de la diligencia, y luego cuando se haya agotado el procedimiento de audiencias y confirmación del nombramiento y etcétera, pues los expertos irán, tomarán sus notas que tengan que tomar y emitirán su opinión. Y luego el último párrafo, bien importante. Dice que para practicar esta diligencia se notificará a quien deba figurar en el proceso como parte contraria, y si no fuera habida, fuera indeterminada o no existiera, al Ministerio Público, haciéndose constar esta circunstancia. Cuando el Código Procesal Civil y Mercantil ustedes vean Ministerio Público, está haciendo referencia a la Procuraduría General de la Nación. Entonces, cuando se emitió esta norma, era una sola institución. Las instituciones se separaron a raíz de la reforma constitucional que hubo en 1993, y antes de eso era una sola institución que era el Ministerio Público, y solo tenía una sección de Procuraduría, que es lo que ahora se convirtió en la Procuraduría General de la Nación. Entonces hay un decreto, que es el decreto 25-97 del Congreso, que dice que en todas esas leyes anteriores en donde se menciona Ministerio Público, se entiende que es Procuraduría General de la Nación, salvo en materia penal, procesal penal, penitenciaria y FAR. Entonces, en todo lo demás, cuando son leyes viejas, y ustedes encuentran el Ministerio Público, está haciendo referencia que ahora es la Procuraduría General de la Nación. Entonces dice, hay que notificarle al que vaya a ser contraparte en ese proceso futuro que se vaya a promover. Pero si todavía no sé quién es, o no lo encuentro, o los otros supuestos que establece aquí, se debe notificar a la Procuraduría General de la Nación. Y esto es importante resaltar, porque las diligencias de prueba anticipada siempre deben notificarse a alguien. Recuerden ustedes que les decía yo que el memorial a través del cual se promueven diligencias de prueba anticipada lleva básicamente la misma estructura de una demanda. Entonces, si esto fuera una demanda, yo llegado un momento en mi memorial le diría al juez: atentamente comparezco con usted a promover, digamos, juicio ordinario de daños y perjuicios en contra de fulano de tal. Entonces, en las diligencias de prueba anticipada siempre debe haber algo como eso. Alguien en contra de quien yo estoy promoviendo las diligencias. ¿Quién me dice por qué? Porque no tendría sentido hacer un proceso. No. A ver, ¿quién se quiere ganar un punto? ¿Quién me dice por qué? Porque lo que se está haciendo es recabar pruebas para un futuro proceso. Entonces, Se necesita, o sea, se supone que se va a demandar a alguien. Si uno está practicando una diligencia de pruebas anticipadas, uno las está requiriendo a la contraparte. Entonces, si uno no sabe a quién se las está pidiendo, ¿para qué? Porque solamente se deben de probar estos controvertidos. Por el derecho de defensa. más o menos. Ambas partes deben tener conocimiento del proceso que se está siguiendo. No exactamente. Porque se tiene que proteger, o sea, se tiene que proteger y salvaguardar los derechos al final. Si yo aplico pruebas anticipadas sobre cualquier controversia o etcétera, se puede violentar cualquier derecho si no hay una persona que lo esté velando y esté, o sea, garantizando que se está haciendo con un fin específico. Por el principio de inmediación procesal, No. Más o menos lo que ustedes están diciendo es un principio procesal, pero no es el de inmediación. Ah, es un principio. Debido proteger. No. tienen derecho a Adquisición. Ay, si no es piñata, hombre. Es por el principio de contradicción. El artículo 129 del Código dice que las pruebas se practican con cita
citación de la parte contraria y sin ese requisito no se toman en consideración. Entonces igual, estas aunque son diligencias de prueba anticipada, también deben llevarse a cabo con citación de la parte contraria, porque sin ese requisito no serían válidas en el futuro proceso que se promueva. Entonces, solo denme un segundito y ahorita le doy la palabra. Entonces, uno siempre debe hacer constar que las diligencias de prueba anticipada las promueve en contra de alguien. Entonces, en todos los otros casos que hemos visto, en la exhibición de libros de contabilidad, la exhibición de documentos, la declaración jurada, todas esas, no era necesario que se hiciera esta salvedad, porque la actividad que se espera de esas diligencias de prueba anticipada es una actividad que debía hacer la otra parte. Entonces caía de su peso que había que notificarle. Si no le notificábamos, no podía llegar a prestar declaración jurada, o no podía llegar a reconocer el documento, o no podía exhibir el documento que le estuviéramos pidiendo, etc. Ahora aquí lo que se pretende es una actividad del juez o una actividad de un experto, para el cual, si no existiera esa obligación de que la prueba se recibiera con citación de la parte contraria, pues perfectamente se podría llevar a cabo sin que el otro se entere. Entonces ahí sí ya se hace necesario que la ley recalque esa necesidad. Entonces, si yo ya sé en contra de quién voy a promover el proceso, pues de una vez le digo al juez que promueve diligencias de prueba anticipada de reconocimiento judicial en contra de fulano de tal y que ignoro su residencia porque puede ser notificado en aquel lugar. Y entonces ya estoy cumpliendo con el requisito. Ahora, si todavía no sé, incluso podrían haber diligencias de prueba anticipada que yo esté promoviendo precisamente para averiguar a quién voy a demandar. Por ejemplo, si a mí me choca mi carro y lo único que pude hacer fue tomar el número de placa del otro carro, en teoría al menos, yo no tengo forma de averiguar de quién es ese carro, porque se supone que la Superintendencia de Administración Tributaria no me deberían dar esa información. Entonces, para promover una demanda, en un proceso penal, yo podría presentar una denuncia y decir que los daños me los causó el vehículo con placas de circulación tales. Pero de todos modos, ese es un proceso penal que estaría destinado al fracaso, porque los daños son materia penal, son delito, si son causados de forma voluntaria. Si es un accidente, no es materia penal y me van a desestimar la denuncia. Pero el hecho es que si yo voy a promover un proceso civil, siempre lo tengo que promover en contra de alguien. No puedo promover un proceso civil en contra de un sujeto indeterminado. Entonces, siendo así, si yo quisiera demandar a esta persona, primero tengo que averiguar quién es. Entonces, haciendo uso de una posibilidad que vamos a ver más adelante, yo podría, por ejemplo, pedir una prueba anticipada de informes, en donde solicito que la Superintendencia de Administración Tributaria informe quién es el propietario del vehículo con placas de circulación tal. Entonces, con base en esa información que me dé la Superintendencia de Administración Tributaria, yo ya voy a poder presentar mi demanda porque ya voy a saber en contra de quién. Entonces, en ese caso, yo no sé todavía, cuando promuevo las diligencias de prueba anticipada, no sé todavía en contra de quién va a hacer esa demanda. Y por lo tanto, en todos esos casos, que es a lo que se refiere esta norma cuando dice que si fuera indeterminada o no fuera habido, etc. Entonces, en todos esos casos, yo promuevo mis diligencias de prueba anticipada y pido que se le notifique a la Procuraduría General de la Nación. ¿Usted le tiene que reprobar? Entonces lo mismo pasa con los testigos, ¿verdad? Sí, cuando promuevo la prueba anticipada de declaración de testigos, yo todavía no sé quién va a ser mi contraparte, igual pido que se le notifique a la Procuraduría General de la Nación. ¿Más dudas? Ahorita seguimos entonces, vamos a comentar esto para que no pase lo mismo de la vez pasada. Gracias. ¿Qué manda? ¿Tiene batería? Sí, gracias, pero salud. Después mejor lo conecto porque ahora después se me olvida.
el artículo 104, la declaración de testigos, podrá pedirse por la parte interesada en el concepto a que se refiere el artículo anterior o cuando la ley así lo disponga, que se reciba la declaración de testigos de muy avanzada edad, gravemente enfermos o próximos a ausentarse del país. Para recibir estas declaraciones se notificará a quien deba figurar en el proceso como parte contraria, y si no fuera habida, fuera indeterminada o no existiera, se citará al Ministerio Público, o sea, la Procuraduría General de la Nación. Entonces, básicamente, el principio es el mismo que el del reconocimiento judicial. Y es el mismo en los dos sentidos. Primero, no puedo promover esto como diligencias de prueba anticipada simplemente porque quiero. Igual que en el reconocimiento judicial, necesito que se cumpla alguno de los supuestos que establece la ley. En el reconocimiento judicial eran las cosas que vayan a desaparecer o que su conservación resulte gravosa o que vayan a cambiar de estado, etc. Luego, en el de la declaración de testigos es que sean de muy avanzada edad, próximos a ausentarse del país, salud o gravemente enfermos. Como decíamos en la clase pasada, puede ser que el testigo sea un extranjero que estaba de paso por Guatemala, se va a regresar a su país de origen y luego tramitar una declaración de ese testigo ya cuando esté en el extranjero. Sí se podría, pero una de dos: o le voy a tener que pagar sus gastos de viaje para que regrese si es que está dispuesto a hacer, o voy a tener que tramitar un procedimiento larguísimo para que a través de un suplicatorio se le reciba su declaración como testigo por un juez del lugar en donde esta persona reside. Entonces, en cualquiera de los dos casos es una cuestión muy complicada. Mejor como diligencia de prueba anticipada, yo pido que preste declaración. O peor todavía, en alguno de los otros casos, cuando son personas gravemente enfermas o de muy avanzada edad, que existe por lo menos la posibilidad de que la persona fallezca antes de que lleguemos al momento en el proceso en el que se debería recibir su declaración. Entonces, igual que ocurre en el caso del reconocimiento judicial, es una situación en la que las otras partes se debe enterar por un requerimiento del principio de contradicción, pero no porque la naturaleza de la prueba así lo manda. O sea, aquí el que interesa que sepa es el testigo, por la naturaleza de la prueba, pero por requerimiento legal para cumplir el principio de contradicción y un debido proceso y todo lo que ustedes mencionaron, entonces hay que notificarle a la otra parte. Por eso es que la norma lo dice expresamente. Y esas, sí. Entonces no es necesario que en el momento de la audiencia esté presente la parte contraria. No es necesario que esté presente, sí es necesario que se le notifique, que son dos cosas distintas. ¿Qué pasa? Más o menos lo mismo que pasa con el derecho de audiencia. En el proceso, el más elemental de derecho de defensa dice que ustedes no la podemos afectar ni privarla de sus derechos sin que haya sido citada, oída y vencida en juicio. Ese oída quiere decir que le tenemos que dar audiencia. Por lo tanto, si yo la demando y digamos que promuevo un juicio ordinario en su contra, usted la va a emplazar por 9 días. Pero eso no quiere decir que si usted no contesta la demanda se acabó y ahí nos quedamos con el proceso paralizado para siempre. La ley va estableciendo mecanismos. En el caso del juicio ordinario, yo podría pedir que el juicio que se tenga por contestada la demanda en sentido negativo, se continúe el juicio en su rebeldía y seguimos adelante. Usted tenía la oportunidad, si no la aprovechó, mala suerte. Lo mismo pasa con el diligenciamiento de las pruebas. Usted tiene la oportunidad de comparecer a la diligencia, para eso se le notifica con la antelación que manda la ley. Si comparece, magnífico, pero si no comparece, igual la diligencia se lleva a cabo. El requisito es haberle notificado con una antelación mínima. ¿Sí? Las diligencias de prueba anticipada se pueden hacer en cualquier momento del proceso, claro. Las diligencias de prueba anticipada, por cuestión de naturaleza, se supone que deberían ser antes de que exista proceso. Paralelamente a la existencia del proceso. Lo hago pensando como, por el ejemplo, que usted dijo que se iba a ir de viaje o que iba a regresar a su país, y yo me entero hasta que llevamos 2 meses llegados. Yo por lo menos vi un caso en el que se promovieron diligencias de prueba anticipada como debería ser si existiera todavía un proceso. Pero por alguna razón la tramitación de las diligencias de prueba anticipada se complicó mucho y pasaron años antes de que la diligencia pudiera llevarse a cabo. Y mientras todo esto pasaba, presentaron la demanda. Y mientras estaba en curso la demanda, finalmente llegó el momento en que sí se diligenció lo que se estaba solicitando como prueba anticipada. Entonces, cuando señaló la diligencia el juez,
la otra parte presentó una nulidad precisamente bajo ese argumento, que ya no era una diligencia de prueba anticipada y que las diligencias de prueba anticipada habían perdido su objeto porque ya existía un proceso. En ese caso, el juez declaró sin lugar la nulidad. O sea que no hay ningún plazo para que el juez pueda otorgar la prueba anticipada. O sea, lo que pasa es que dependiendo del tipo de diligencia de la que estamos hablando, lo normal, salvo en las que son exhibiciones, lo normal es que desde la primera resolución el juez señala día y hora para la práctica de la diligencia. Pero supóngase usted que el juez emite su resolución, señala día y hora para la práctica de la diligencia. Yo soy el que está promoviendo las diligencias de prueba anticipada y usted es la persona contra quien yo estoy promoviendo la diligencia. Y usted promueve una nulidad. Y entonces resulta que el juez le da trámite a su nulidad, le da trámite como efecto suspensivo, por lo tanto se suspende la diligencia. Nos tardamos, ¿qué le digo yo?, 6 meses tramitando las diligencias de nulidad. Finalmente el juez declara sin lugar la nulidad que usted planteó. Entonces usted presenta un recurso de apelación y el juez le dice que esa resolución no es apelable. Entonces usted presenta un curso de hecho para que la sala entre a conocer si era apelable o no. Y resulta que la sala le declara sin lugar su curso de hecho. Entonces usted considera que le vulneraron sus derechos constitucionales porque estima que la resolución sí era apelable y presenta un amparo que lo va a conocer la Corte Suprema de Justicia, y digamos que el amparo se tarda 1 año en su tramitación. Y entonces al final le deniegan el amparo porque resulta que la resolución de verdad no era apelable, y usted apela la sentencia de amparo y se va a la Corte de Constitucionalidad y se tarda otro año en resolver. Para todo esto ya estamos hablando como de 3 años. Y entonces a lo mejor era algo que hubiera estado sujeto a un plazo de caducidad o de prescripción. Entonces digo yo, en lo que espero todo esto, mejor presento mi demanda, porque si me quedo esperando la prueba ya no voy a tener ni una cosa ni la otra. Entonces algo así fue lo que pasó en este caso. Si era, por ejemplo, que estaba muy enferma la persona. Si se murió el testigo, es su mala suerte. Pues decíamos, estas son las diligencias que expresamente contempla el código como diligencias de prueba anticipada. Pero luego queda abierta la posibilidad a que se pueda pedir casi cualquier otra cosa como diligencias de prueba anticipada, casi cualquier otra cosa que podría ser una diligencia de prueba si ya estuviéramos en el periodo de prueba del proceso. Entonces dice el artículo 105. El juez podrá, asimismo, admitir otras pruebas anticipadas, además de las que se mencionan en esta sección, si las estima oportunas y conducentes. Y entonces vayámonos al artículo 129. De todo esto que dice el artículo 128, el artículo 128 del Código, lo que tiene es una enumeración taxativa de cuáles son los medios de prueba admisibles en el proceso civil. Son esos 7 y no hay más. En algunos de esos hay algunas diligencias particulares. Entonces, digamos, el primero es declaración de las partes. Su equivalente, si fuera diligencia de prueba anticipada, dijimos una prueba anticipada de declaración jurada. Entonces, esa está expresamente establecida, igual que la declaración de testigos, está expresamente establecida que puede ser como prueba anticipada. El reconocimiento judicial, que es la cuarta también, el dictamen de expertos más o menos, porque expresamente lo dice la norma, solo cuando va acompañado de un reconocimiento judicial, pero igual podría ser unas diligencias de prueba anticipada solo de dictamen de expertos, con base en ese artículo 105. Luego dice documentos. Si viéramos el artículo 177 y siguientes del Código, que son los que establecen el diligenciamiento de la prueba de documentos, veríamos que dentro de la prueba de documentos existen un montón de diligencias particulares. Una de esas es el reconocimiento de documentos, que expresamente vimos está establecido como diligencia de prueba anticipada. Otra de esas es la exhibición de documentos en poder del adversario, que también vimos que está expresamente establecido como diligencia de prueba anticipada. Pero hay otras. Está el cotejo de letras, está el cotejo de las copias con sus originales,
está la exhibición de documentos en poder de terceros, están los informes. Todas esas también se pueden pedir como diligencias de prueba anticipada con base en ese artículo 105. Así que el caso es el que les ponía que yo quiero saber quién es el propietario de un vehículo y quiero que la SAT me informe, lo pido como una prueba anticipada de informes con base en el artículo 105 del código. Luego los medios científicos de prueba, eso sí no lo establece la norma que pueda hacer como expresamente pues, como diligencias de prueba anticipada. Entonces, si lo voy a pedir y el juez me lo va a aceptar, sería también a través del artículo 105. Y la única que sí de plano no se podría es la prueba de presunciones. Porque la prueba de presunciones, aparte de que está mal regulado como prueba, porque en realidad no es un mecanismo de prueba en sentido propio, pero el hecho es que las presunciones requieren que se haya establecido un determinado hecho, que es el que sirve de antecedente, para poder tener por probado el supuesto. Entonces, como aquí no estamos en un proceso, por lo tanto no han existido otras diligencias de prueba, por supuesto la prueba de presunciones no puede ser una diligencia de prueba anticipada. Fuera de eso, las que vimos podrían ser por este mecanismo del primer párrafo del artículo 105. Y ahora el segundo párrafo de este artículo 105 es una norma medio extraña, porque teníamos el primer párrafo. El primer párrafo, el juez podrá asimismo admitir otras pruebas anticipadas, además de las que se mencionan en esta sección, si las estimo oportunas y conducentes. Párrafo siguiente, dice la norma, sus resoluciones en esta materia serán apelables solo en cuanto llegan las medidas solicitadas. Entonces, ¿de qué está hablando la norma cuando dice esta materia? Cuando otra parte tiene una prueba que no está contemplada en otros artículos, después de trámite, la otra parte podría apelar por decir que no es necesario. Exactamente así interpreto yo la norma. Pero invariablemente, si usted se ve en la necesidad de que apliquen ese párrafo, en la práctica se lo aplican en el sentido de que a lo que se refiere la norma cuando dice esta materia es a toda la materia de prueba anticipada. Entonces, incluso hay resoluciones que ha dictado la Corte de Constitucionalidad y Amparo en ese sentido. Yo estoy convencido que la interpretación correcta debería ser la que dice su compañero. Estamos hablando de un solo artículo que de lo que habla el primer párrafo es de la posibilidad de admitir otras diligencias como pruebas anticipadas. Por lo tanto, esta materia, a mi juicio, se refiere a eso. Pero invariablemente, la interpretación que le dan tanto los tribunales ordinarios como en materia de amparo es que está hablando de cualquier cosa en materia de prueba anticipada. Entonces, lo único con respecto a lo cual les admiten a ustedes en la práctica un recurso de apelación si es dentro de diligencias de prueba anticipada es si se denegaron las diligencias, si el juez rechazó las diligencias. Ahora, si el juez admitió las diligencias, entonces ya no les admitirían un recurso de apelación. Por eso es que cuando hablaba con alguien por aquí de un ejemplo en el que yo promuevo unas diligencias de prueba anticipada y la otra parte presenta una nulidad en contra de esa resolución, resuelvan lo que resuelvan, esa resolución no sería apelable. Si usted presenta un recurso de apelación en contra de esa resolución, se lo van a denegar con base en este segundo párrafo. ¿Estamos? ¿Dudas en general de las diligencias de prueba anticipada? ¿No? ¿Vale? Bueno, entonces cambiamos de tema y vamos a hablar de esto que en el programa está contemplado como proceso preventivo cautelar. Si se recuerdan, el primer día de clases decíamos que dentro de las clasificaciones del proceso, la que divide al proceso por su función establece que según el autor de que se trate, podría considerar la existencia de una clasificación bipartita del proceso, dividiéndolo por procesos de conocimiento y procesos de ejecución, o algunos consideran que la clasificación es tripartita y que están esos dos, el conocimiento y el de ejecución, más los procesos cautelares. Y decíamos que en nuestro medio
en realidad, por regla general, lo que se conoce como proceso cautelar no es en realidad un verdadero proceso, sino más bien medidas para asegurar las resultas de un proceso de conocimiento o de un proceso de ejecución. Porque en estas diligencias de las que vamos a platicar a continuación, el juez no resuelve una controversia ni emite una sentencia, simplemente son cuestiones de puro trámite para asegurar las resultas de ese proceso de conocimiento o de ese proceso de ejecución. Entonces, el tema este de proceso cautelar no es más que una cuestión de pura denominación. Dijimos que lo único que es verdaderamente proceso y que tiene la categoría de cautelar es lo que el código denomina como interdictos, que lo van a ver ustedes el próximo semestre, pero como se tramita por la vía del juicio sumario, entonces se tratan o se estudian bajo el paraguas de los procesos de conocimiento. Entonces, igual en este momento de lo que vamos a hablar es de esas diligencias que pueden tramitarse con el objeto de asegurar las resultas de un proceso de conocimiento o de un proceso de ejecución que se va a promover en el futuro. Básicamente la idea de estas diligencias, su justificación es precisamente el evitar las consecuencias perjudiciales que se podrían producir si esperáramos el resultado de un proceso de conocimiento o de un proceso de ejecución. Es decir, la demora que la tramitación misma del proceso, muy rápido, muy despacio que se diligencia, conlleva, implica un peligro de que se pierda aquello que interesaba para efectos del proceso, que eventualmente pudiera llegarse al caso de que aunque se obtenga un resultado favorable en el proceso de conocimiento o en el proceso de ejecución, ya ese resultado deje de tener sentido porque la cosa se perdió, se destruyó, el demandado se desapoderó de ella, la agravó, lo que ustedes quieran. Entonces, en ese sentido, el código trata específicamente este tema dentro de el libro quinto que denomina alternativas comunes a todos los procesos, y dentro de eso establece que existen dentro de las providencias cautelares que lo denomina el código básicamente dos. Entonces, básicamente, la clasificación es esta. Primero, se divide esto en dos. Por una parte, lo que el código denomina como seguridad de las personas, y por la otra, las medidas de garantía. Y dentro de estas medidas de garantía, contempla específicamente 6, que son aquellas que vemos de aquel lado. Ya vamos a tratar en particular de cada una de esas.
Luego el código va teniendo en casos particulares ciertas medidas precautorias que son aplicables a determinados procesos específicos. Entonces, por ejemplo, van a ver ustedes el próximo semestre cuando vean el juicio oral de alimentos que dentro de su tramitación se fija una pensión alimenticia provisional, y eso es una medida de carácter precautorio. Todavía no se está resolviendo nada, a lo mejor resulta que la persona ni siquiera tenía derecho a alimentos, pero como parte de la tramitación del proceso para garantizar el bienestar de aquel que en teoría tiene ese derecho a recibir los alimentos, se fija esa pensión alimenticia provisional. O dentro del trámite del divorcio, que dice que el juez puede adoptar todas las medidas necesarias para proteger a la mujer y los hijos, o dentro de los temas de propiedad industrial o de derechos de autor, que establece el código ciertas medidas precautorias en particular, como la incautación de la mercadería infractora, etcétera, etcétera. Entonces, en todos esos casos, todas esas medidas son medidas de carácter precautorio, pero son muy particularizadas porque aplican a esos tipos de procesos específicos nada más. En cambio, estas 6 que vemos acá como medidas de garantía, más todo esto que se comprende aquí como seguridad de las personas, son de los